placer nuevamente reunirnos, nos preparamos juntos en armonía para escuchar, para aprender más de la palabra de Dios. Bien, un anuncio rápido, rápidamente rápido. No se les olvide que el sábado a las 7 de la tarde iniciamos nuestra primera clase de este nuevo año, del MINS. Módulo de bibliología, espero que esté juicioso, leyéndolo, está un poquito extenso, pero espero que estén juiciosos, estudiando, para que pescamos en esa sabiduría, en la sabiduría de Dios, a fin de presentarnos aprobados como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos y que usamos bien la palabra de verdad. Entonces, sin más preámbulos, voy a darle el paso al predicador de la noche de hoy, Jordan, para que sea llevándonos el mensaje de la palabra. Buenas noches, iglesia. Bien, ¿ustedes recuerdan qué fue lo último que nosotros estudiamos? Sí, señor. ¿Fue el anterior? Las mujeres. Las mujeres. La Virgen, ¿cierto? La Virgen María. La verdadera Virgen. La verdadera Virgen María. Esa era la primera parte, ¿verdad? Sí, señor. Faltan unas 7 más. No, hoy solamente será la segunda parte y ya. No creo que se vaya más. Hay mucho por decir, pero se puede abarcar. Bien, entonces vamos a orar al Señor para que sea Él guiándonos en este estudio. Amado Señor, ante ti nos presentamos, oh Dios, para que seas tú quien limpie nuestro ser. Seas tú, oh Señor, quitando todo obstáculo, todo pensamiento que nos distraiga, para aprender de tu palabra, para conocerte más. Seas tú, oh Dios, por medio de tu Espíritu Santo, enseñándonos, que podamos aprender, y seas tú también, en el transcurso de nuestro vivir, poniendo en nosotros ese querer y ese hacer, tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿pueden recordar un poco acerca de lo que estudiamos de la verdadera Virgen María? ¿O ya no? ¿Sí? Sí. ¿En qué pasaje estuvimos? Lucas, sábado del Evangelio. Lucas Capítulo 1 y 2. Desde el principio. ¿Sí? Y pues abarcamos el anuncio, la concepción y el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Cierto? También vimos así rápido cuando él ya tenía 12 años, antes pues cuando lo llevaron al templo, y aprendíamos ahí acerca de la Virgen María, ¿cierto? Pero en esas narraciones, ¿qué aprendimos? O sea, ¿qué nos quedó de la Virgen María? Que era pecadora, sí. A la fija, ¿no? Y además, que fue escogida por gracia. ¿Cómo? Que no se había casado. Que no hay nada imposible para Dios, que estaba comprometida. Sí. ¿Pero qué más? O sea, fue mucho. Pues que también de la concepción del embarazo, porque estamos en contra del aborto, que decide la Virgen María, digamos que algo que ella la caracterizaba es que guardaba en su corazón todos los sucesos que estaba viviendo por lo que tenía Jesucristo. Sí, muy bien. Ella lo guardaba en su corazón de tal forma que lo meditaba. Que lo meditaba. No se exaltó ella misma, sino que todo el tiempo reconoció su condición. Sí, muy bien. También miramos la exaltación a Jesús como Señor, como Dios desde que estaba en el vientre. Ni siquiera tuvo que nacer para ser reconocido como un ser humano, pero también ser reconocido como Dios. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bien, ya para hoy la segunda parte
de la verdadera Virgen María, vamos a abarcar lo que es, pues vamos a encontrarnos a María en las bodas de Caná, también ella buscando a Jesús, también la vamos a encontrar en los sufrimientos de Jesús y pues congregada. ¿Listo? Entonces, bien, comencemos con María en las bodas de Caná. ¿Eso en qué pasaje está? El Evangelio de Juan, el capítulo 2. Bien, y esto va desde el 1 hasta el 12. Entonces voy a dar lectura para ustedes. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos, y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Bien, aquí nos ubica en un lugar y en un tiempo. Nos dice que al tercer día. Y llevando el relato de Juan desde el inicio, él lleva como una secuencia. Una secuencia, y bueno, aunque dice el siguiente día o al otro día, este tercer día puede ser desde que Juan vio a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ya han pasado 3 días y ahora Jesús ha llamado a algunos discípulos, no a todos, pero sí a algunos, unos 6. Ahí antes, en el capítulo 1, podemos encontrar los que ha llamado. Y ahora están en Galilea. En Galilea, dentro de Galilea, un lugar que se llama Caná. Allí había unas bodas. Estaba la mamá de Jesús. Juan no menciona el nombre. Y que además habían invitado a Jesús y sus discípulos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí Juan no nos da detalles de por qué estaba María allá, o por qué invitaron a Jesús, y además porque los discípulos que estaban con Jesús, que tenían que ver, eran amigos del esposo, o eran familiares, no nos dice nada. Se puede pensar que María estaba allá ayudando en la organización de la boda y de lo demás, pues porque ella se da cuenta de que se acabó el vino. Pero igual Juan no nos dice nada. Es decir, esto es algo en lo que no nos debemos enfocar. Incluso de inmediato ya el versículo 3 dice que la mamá de Jesús se dio cuenta de que se había acabado el vino y le dijo a Jesús: no tiene vino. Bien, y pues si uno lee el contexto, pues María no le estaba diciendo a Jesús solamente para informarle, ¿no? Como que, ay, mira que se acabó el vino. No, ella esperaba que Jesús hiciera algo. Ella no sabía ni nada, pero se acercó a Jesús y le dijo: no tienen vino. Ella esperaba que Jesús hiciera algo, pues porque más adelante ella va a le dice a los sirvientes que hagan lo que él les diga. Si ella no sabía qué iba a hacer, pero que lo hagan.
¿sí? Entonces ella esperaba que Jesús hiciera algo. Sin embargo, aquí Jesús de lleno le aclara algo a María. Le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Y esto tal vez puede sonar un poco brusco, pues al día de hoy. Pero para el tiempo en el que están ellos, pues era algo que no faltaba al respeto. Era algo que no faltaba al respeto, pero que tampoco le estaba diciendo que no va a hacer nada. ¿Sí? Aquí puede hasta decirse: ¿qué tenemos que ver tú y yo con esto? ¿O qué tengo que ver yo con esto? ¿Sí? Pero, como digo, para este tiempo no era ninguna ofensa. Es decir, no es que sea ofensivo. Al contrario, era la manera respetuosa de cómo él se dirigía. Incluso más adelante también se dirige a ella como mujer. Dice: mujer, he aquí a tu hijo. Pero esta respuesta es mucho más curiosa cuando Jesús le dice que aún no ha venido mi hora. Entonces hay que, no, pues, si nosotros no seguimos leyendo, vamos a quedar como María, perdidos. Porque, pues, María más adelante le dice a los sirvientes: miren, hagan lo que les diga. Sin embargo, aquí Dios ha hecho que el escritor haga de tal forma que no quede esto hacia la deriva, como que valora, o que es eso, porque Jesús le dice esto acá. Entonces, pues más adelante nosotros nos encontramos que Jesús sigue hablando de esta hora, hasta que al final dice: ha llegado la hora. Para eso, pues, no les voy a decir los pasajes, pero se los voy a leer para ver de qué se trata esta hora. En el capítulo 4, el versículo 21. Aquí tenemos a Jesús hablando con la mujer samaritana. Y pues primero se le acerca y le pide agua. Ella le dice: pero usted es judío, yo soy samaritana, ¿por qué me pide agua? Y así después ella se da cuenta y le dice: me parece que eres profeta. Entonces ella le dice que me parece que eres profeta. Y dice que sus padres, o sea, los samaritanos, adoran pues en este monte, donde estaban cerca del pozo de Jacob. Pero que los judíos dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Pero Jesús le dice que viene la hora cuando ni en este monte ni en ningún otro lugar pues se adora al Padre. ¿Sí? Ni en este monte ni en Jerusalén, que era la riña entre ellos, donde se adoraba a Dios. Pero aquí nombra la hora. Más adelante está en el capítulo 5, el versículo 28. Está aquí enseñando y dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, para los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vendrá la hora. ¿Sí? Más adelante, en el capítulo 7, versículo 30, dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. El capítulo 8, el versículo 20, dice: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Bien, entonces nos estamos dando cuenta de que Juan está hablando de una hora en la cual comienza Jesús pues diciéndole en las bodas de Caná a su mamá, y nos volvemos a encontrarla ya en el capítulo 12, el versículo 23, que dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora. ¿La hora para qué? Para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y más adelante, el versículo 27 dice: ahora está tumbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Es decir, aquí ya finalizando su ministerio, nos encontramos que esta hora
hacia dirección hacia la cruz. Y dice Jesús que para esto he llegado a esta hora, aún orando allí con toda esa angustia. Él dice que no, para esto he llegado a esta hora. En capítulo 17, el versículo 1, está Jesús orando y dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y bueno, si seguimos la lectura, Jesús es crucificado, pero también resucita, ¿cierto? Entonces, esta hora a la que hace referencia, comenzando desde el capítulo 2, se está refiriendo al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz por nosotros, a su resurrección, incluso va mucho más allá a su segunda venida. Bien, pero ¿por qué se lo dice a María? ¿Por qué inicia aquí diciéndolo? Pues bueno, primero Jesús le deja claro a María que todavía no ha llegado el momento de que Él vaya a la cruz. ¿Cierto? Y le dice: no, todavía no ha llegado el momento para lo que yo fui enviado. Pero también le está dejando claro que es ahí donde comienza. Que es ahí donde comienza. Incluso más adelante Juan, en el versículo 11 dice, el capítulo 2, dice que este fue el principio de señales que hizo Jesús allá en Cana de Galilea. Entonces Jesús, digamos que marca el inicio de su ministerio con esta señal. Con esta señal, la cual pues, aunque se vea poco, porque no está en los demás evangelios, solamente Juan se encarga de relatarla aquí, y además de que no muchos lo presenciaron, pero aquí Jesús la establece. Bien, entonces después de esta respuesta, María se dirige a los sirvientes y les dice que hagan todo lo que os dijere, todo lo que os dijere. ¿Quién? El maestro Sala, el encargado de las bodas, no, Jesús, ¿cierto? Jesús. ¿Ella sabía qué iba a hacer? No, pues ni idea. Ni idea. El relato sigue y dice que estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Entonces vemos que Juan no nos da detalles de qué relación tenía Jesús con esta boda o porque estaba María allá, pero sí nos da detalles de cómo eran esas tinajas. Y incluso dice, ahí hasta cabían unos 2 o 3 cántaros. Y además nos dice que estas tinajas eran para el rito de la purificación de los judíos. Y nos dice que Jesús les dijo a los sirvientes que llenen las tinajas. Que llenen las tinajas ¿con qué? Con frutillo, ¿cierto? Con agua, muy bien, sí, ahí dice, ¿no? Con agua. Y entonces él cogió un poquito de vino que había los teclados, eso quedó rojo. O Santi. Sondí. No, ¿verdad? Agua. Ellos, los sirvientes, pero Jesús no. O sea, Jesús no hizo nada. Él dijo, no, llénenlas de agua. Él ahí parado, viendo cómo llenaban. ¿Sí? Después de que la llenaron, eran 6 tinajas. Y pues estas tinajas siempre eran grandecitas, porque estos cántaros son como esos timbos, galones, ¿cómo se llaman? Esos de agua, o de un dispensador de agua. Sí, Sí, un timbo de 5 galones. Se llama timbo, ¿cierto? Se llama timbo. aquí dice las medidas, creo. Y pues eran 6, entonces háganse de cuenta, pues que habían entre unas, ¿sí? Aquí dice los litros. ¿Cómo? Aquí dice los litros, aquí lo convierte. A galones. Aquí
necesito Bueno, un pero- litro. ¿Sí? Sí, Dice, voy a contener cada una entre 80 y pues las tres serían 120 litros. O sea que cada una hacía referencia a 80 litros de agua que podía contener cada una. pues yo digo el tiempo porque pues más fácil. Y uno de esos tiempos sería 25, 30 de esos tiempos. Y pura agua. Y pura agua. Ya después de que la llenaron hasta arriba, era agua. Jesús les dice que le lleven al maestresala. Y pues este maestresala era el encargado de organizar la boda, de la comida, la bebida, todo. Entonces aquí no nos dice en qué momento esta agua se convirtió en vino, pero cuando la prueba el maestresala, pues era vino. Era vino. Y nos dice ahí, es decir, nos especifica que el maestresala no lo sabía. Los sirvientes les llevaron agua. Y los sirvientes sabían que le habían llevado agua. Pero cuando lo prueba el maestresala, le da una alegría, un impacto, que se dirige al esposo y le dice, mire, todos en sus bodas, pues dan el mejor vino que tienen hasta cuando todos se emborrachan. Después dan ahí el que no es tan bueno. Aquí dice el inferior, es muy decente. Pero le dice que él no ha hecho así, que este esposo no ha hecho así. Que él ha dado el mejor vino a lo último. Y fíjense que ya se le ha acabado el vino y ahora Jesús le da este poco de vino a ellos. Y el mejor vino. Es decir, que Jesús no le da una tinaja, un galoncito y no. Le da mucho, le da en abundancia, le da de sobra. Y bueno, los que saben de preparar las cuestiones de bodas y eso de fiestas, pues nadie, en ninguna boda, por un mes que dure, se van a beber todo este vino. Y además de que ya habían bebido. ¿Ven? De por qué esta señal puede parecer poco. Pero Jesús la pone como base de su misión. Aún no le ha llegado la hora, pero está iniciando esta hora. Y bueno, el versículo 11 termina que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Quiénes creyeron en él? Los discípulos. ¿Quiénes sabían de esta señal? ¿Quiénes mejor dicho, la vivieron presencialmente? Exacto, los que estaban sirviendo. ¿Pero ellos creyeron? No, solamente sus discípulos. Y aunque nos estamos enfocando de María, aquí hay mucho que decir acerca de Jesús. Cómo Él tiene ese poder de cambiar la esencia de las cosas, de cambiar todos esos átomos que componían el agua para que fuera vino. ¿Sí? Y pues no un poquito, sino que era demasiado. E incluso, digamos, sin hacer nada. ¿Ven el poder que podemos ver aquí en el Señor? Y algo interesante aquí de María es que Jesús le hace ver que su ministerio ha comenzado. Ella lo reconoce. Ella lo reconoce de tal forma que ahora deja el vino o lo que quedaba de la boda, del festejo, en manos de Jesús. Bien, entonces aquí María reconoce que ahora el que se encarga es Jesús.
Y aquí vemos de la boda. Más adelante vamos a ver que se encarga Jesús de la propia vida de María. Bien, entonces aquí está María en las bodas de Caná. También tenemos o nos encontramos a María cuando ella busca a Jesús. Entonces voy a repartir. Felipe, busque por favor Mateo capítulo 12, versículo 46. Stephanie, busque Marcos capítulo 3, versículo 31. Y yo les leo Lucas capítulo 8, versículo 19. ¿Ya lo tienen? Hasta el 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y le quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Gracias. Tema. Hasta el 35. Dice, entre tanto llegaron sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarlo. Entonces la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Gracias. Y quiero que todos busquen Lucas capítulo 8, versículo 19 hasta el 21. Yo lo voy a leer. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Bien, entonces nos encontramos aquí que Jesús está negando que nació de María y que tiene hermanos. ¿Sí? No, aquí encontramos a Jesús en Capernaum. Marcos capítulo 3 comienza diciendo que él vuelve a casa. Perdón, el 2 termina diciendo que él vuelve a casa y el capítulo 3 inicia ese relato en casa. Y la cuestión es que estaba lleno de multitud donde él moraba. Y bueno, pues llegó el momento en que María va con sus hermanos a verlo. Pero ¿qué pasó? No, la mamá, déjenla entrar. No, había mucha gente. Había muchas personas. Entonces, como no podía pasar, pues lo mandaron a llamar. Y pues puede ser que tantas personas el que mandó a llamar se había demorado, porque otras personas vieron que estaba la mamá de Jesús y los hermanos le dijeron a Jesús. El punto es que todos le estaban diciendo a Jesús esto. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí toda esta multitud estaba enalteciendo la familia del maestro. Ese es el problema. Y no es que Jesús niegue a su mamá, no, o a sus hermanos, no, sino que al contrario, Él dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aquí Jesús está estableciendo una familia espiritual. Una familia que va mucho más allá de la sangre, que va mucho más allá de la puerta de la casa. Una familia en la cual él, es decir, sería el mayor de los hermanos. Una familia en donde él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Pero esta familia y los que hacen parte de esta familia son aquellos que oyen la palabra de Dios. ¿Y qué más? Y la hacen. Y la hacen. La oyen y la hacen. Aquí Jesús no deja escapatoria, ¿no? Porque usted puede poner la predica y oírla, ya. Usted puede asistir a la iglesia y oír, ya.
Y ya después que sale de aquí la puerta, pues, oiga, ¿qué fue lo que hice el domingo? ¿Ven? Y aquí es donde debemos despertar nosotros. Porque podríamos ser muy lectores de la Escritura. Pero en cualquier descuido, ve la importancia de hace 8 días en meditar, en seguir meditando. Entonces aquí Jesús rompe esa barrera de sangre. ¿Sí? Y bueno, aquí todos los relatos que leímos, digamos que la importancia no era, para que usted quede pensando, ¿será que Jesús sí fue a ver a María y a los hermanos? No, es que eso no nos quiere enfocar los evangelistas, sino en que la familia, el pueblo de Dios, va mucho más allá de la sangre. Bien. Y ahora, pues usted se podría preguntar, hermanos, ¿de dónde? ¿Hermanos de dónde? Pues algunos han dicho de que María, perdón, que José tuvo hijos fuera del matrimonio, pero eso se cae solo porque si hemos leído la escritura en Mateo, José piensa dejar a María cuando se entera de que está embarazada. Es decir, y además dice, aclara Mateo, dice, porque la amaba y no quería difamarla, pero estaba embarazada de él. La amaba. Entonces, ¿qué pasa? Pues se le presenta el ángel, le dice, no, mira, pues eso es concedido el Espíritu. Dice que no temas tener a María por mujer. Entonces, si usted se pone a pensar, si José no la dejó o no la engañó al inicio, cuando solamente estaban comprometidos, ¿cómo lo va a hacer después? O sea, este amor de José hacia María era muy fuerte y era muy bonito. Bien, entonces estos hijos pues fueron también entre María y José. Además, porque en Mateo capítulo 1, mire, vamos allá, cuando termina el relato del nacimiento de Jesús, cuando se anuncia, dice el versículo 25 del capítulo 1, pero no la conoció ¿quién? José, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. El primero de María fue Jesús. Después José sí la conoció. Y si leemos otras versiones, pues dice que sí tuvo relaciones con ella, pero después de que tuvo, ¿cierto? Y bueno, además de estos pasajes que leímos, ¿dónde más encontramos a los hermanos de Jesús? ¿O tienen alguna importancia? Los dos hijos de María. ¿Hay otro pasaje? Mateo 13, muy bien. Entonces en Mateo 13 tenemos aquí a los nombres de los hermanos de Jesús. Entonces es que Jesús está en Nazaret y las personas murmuran acerca de él porque decían, bueno, ese no nació acá, no es acaso su papá José, no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, y además de estos hermanos varones que ha nombrado, dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Entonces no solamente tuvo hermanos, también tuvo hermanos. Por eso en otro pasaje dice, Jesús, ¿quién es mi hermano, mi hermana y mi madre? ¿Ven? Y fueron muchas. Entonces José amaba mucho a María. La amaba mucho. Y estas mismas palabras, ¿quién las dice? O sea, no es que se las haya inventado Mateo, las registró ahí, no. Le dicen las personas de Nazaret, los que conocían a Jesús, los que lo vieron crecer. Por eso se sorprenden
Perdón, Mateo 13, el versículo 54, ahí en adelante. 53 en adelante. Bien, entonces fueron las personas que vieron a Jesús crecer. Fueron las personas que vieron a María tener más hijos. Y no eran poquitos, eran todos. Reunidos ahí. Sí, hijos e hijas. Por cien. Sí, por si faltaba. Entonces, María, perdón, José amaba mucho a María. Sí. Bien, entonces aquí nos queda claro que, bueno, ya hemos presentado que tuvo muchos hermanos y hermanas, incluso nos encontramos en la escritura libros acerca de hermanos, ¿cierto? Como, ¿cuáles son? Santiago y Judas. Pero no por eso, incluso no porque estén aquí escrito epístolas, debemos como que exaltar a Judas o a Santiago o a María, ¿no? ¿Por qué? Porque ya Jesús establece algo mucho más grande, mucho más importante que su misma sangre, refiriéndose a lo familiar. Y si además nos falta, hay un pasaje específico que se me perdió, pero en Lucas 11. En Lucas 11, el versículo 25. Perdón, es el 27 y 28. ¿Por qué? Porque él estaba enseñando y, bueno, mientras él estaba enseñando, dice que una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Está exaltando a quién? A María. Y Jesús se enfurece y le dice: no, mira, yo soy Dios y yo soy el Señor. No. Aquí con toda la autoridad, incluso aquí Jesús utiliza un método de enseñanza que es cuando el alumno dice algo muy elocuente, pero no está bien, está mal, y el maestro lo corrige. Sí, de la misma forma muy elocuente. Entonces aquí Jesús le dice: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús no está diciendo que María no es bienaventurada. Vimos anteriormente que lo es, y más que todas las mujeres que puedan tener hijos. Pero aquí Jesús le está diciendo a esta mujer: mi mamá no es bienaventurada solamente por darme teta. ¿Cierto? O sea, lo que le importaba a la mujer aquí, no, esa mamá suya no, ¿verdad? Ella es contenta con esto. Muy elocuente como enseña, y mire toda esa multitud que tiene. No, Jesús le dice: no, mi mamá no es bienaventurada por eso. ¿Por qué es bienaventurada mi mamá? Porque ella oye la palabra de Dios y ella la guarda. Eso vimos. Guardó todo lo que escuchó acerca del anuncio, lo que le dijeron los ángeles, a los pastores, todo. Y además, aquí dice, mejor dicho, apoya a que la frontera familiar ya no hay. Porque antes, ¿quiénes son familiares del Señor? Pues aquellos que oyen la palabra y la hacen. Y además, estos familiares son muy felices. Son muy felices. Oyen la palabra de Dios y la guardan. La relación es la misma. Así que ser parte del pueblo del Señor es un gozo, y debe ser un gozo enorme, un gozo que nadie entiende, una paz también que sobrepasa todo entendimiento. También tenemos a María en los sufrimientos de Jesús. Entonces, está Mateo capítulo 27, versículo 55.
que estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí había muchas mujeres, muchas Marías también. Pero estaba la mamá estaba la Virgen María también. Bueno, María, aquí no era Virgen, pero esta es la verdadera Virgen María. Y además nos enfatiza de que estas mujeres lo habían seguido desde que inició su ministerio. También está Juan, el capítulo 19. Versículos 26 y 27. Dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, ¿dónde? ¿Dónde lo vio? En la casa, la cruz. Estaba crucificado ya. Y ve a María allí, y ve a su discípulo amado. ¿Quién era? Juan. Le dice: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces ven cómo Jesús no solamente ahora fue el encargado de la boda, sino que ahora es el encargado de la vida de María. La pone en manos de Juan. Y por último, pues nos encontramos a María en la iglesia. En la iglesia. Eso está en Hechos, capítulo 1. Versículo 14. Leamos desde el 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Entonces aquí encontramos a María. ¿Dónde? Está congregado. ¿Por qué estaban allá? ¿Por qué razón? Pues antes, si leemos capítulo 1, nos encontramos que Jesús, antes de subir al cielo, le dice a los discípulos que esperen en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. Y ahí estaba María. Entonces María siguió a Jesús desde que inició su ministerio. María estuvo presente allí en los sufrimientos del Señor. Y María estuvo presente allí cuando el Señor resucitó. Además de eso, María se congregaba después que el Señor ascendió. Y bueno, pues como ella estaba allí con ellos, nosotros seguimos la lectura y del capítulo 2 se nos dará de que todos fueron llenos del Espíritu Santo. María también. ¿Pero para qué? Para adorar al mismo Señor Jesucristo. De tal forma que Dios usa a Pedro y se añaden como 3,000. Entonces vemos que María, aún después de que el Señor asciende a los cielos, ella siguió congregada en la iglesia, adorando al Señor Jesucristo. Y ella murió adorando al Señor Jesucristo. Esta es la verdadera Virgen María. Y gracias a Dios pudimos abarcar todo. Ahora, ¿qué aprendemos de ella en esa segunda parte? Pues aprendemos primero a dejar todo en manos de Él. Aún así, no entendamos qué va a hacer. Así fue María en las bodas. ¿O será que ella entendió esa respuesta? Nosotros podemos entenderla ahora porque pues tenemos
todo el Evangelio de Juan y tenemos más pasajes donde aprendemos de esta obra, pero María, ahí está en la boda, preocupada por el vino. Sin embargo, ella puso esto en manos del Señor, así ella lo entendiera. De la misma forma, nosotros muchas veces, pues tal vez todas, no entendemos cómo obra el Señor, o sea, se nos hace. ¿Por qué? Y a veces cosas, situaciones duras, en otras situaciones sorprendentes, pero así obra. Entonces esto nos enseña a dejar todo en sus manos. Así lo intentamos, o así lleguemos a entender un poquito, pero después nos perdamos, pero dejar en sus manos. También aprendemos de María, y ya esto es en general, en oír la palabra del Señor, hacerla, guardarla, porque ya somos parte de aquellos hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque leemos la Biblia todos los días, porque memorizamos un versículo, porque vamos a la iglesia sin falla. No, no por eso, porque ella dio su vida por nosotros. María fue testigo. María fue testigo de cómo el Señor en esa cruz recibió el castigo más duro que alguien pudiera recibir. Y además ella fue testigo de su resurrección. Entonces, por eso es que nosotros hemos sido incorporados a la familia de Dios. Por eso el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y por eso es que debemos oír la palabra del Señor, guardar la palabra del Señor y hacer la palabra del Señor. ¿Cierto? No nos quedemos como en la parte 1 en meditar. Sí, pero ese meditar lleva a actuar. Este meditar lleva a actuar. Y bueno, acerca del Señor Jesús, podemos aprender también que tiene el poder para cambiar la esencia misma de las cosas. Cambió los átomos del agua para hacer vino. Fácil, ¿no? ¿Es fácil o es difícil? Es imposible. Es imposible. Es imposible. O sea, no se puede. Pero el Señor sí. Él puede cambiar la esencia de lo que ha creado, porque es que le pertenece a Él. Y claro, no es que Él haga con su creación lo que se le da, no, sino que Él hace con su creación su voluntad. Su voluntad. Y su creación, pues ahí entramos nosotros, ¿cierto? La señal de convertir el agua en vino, hasta usted la puede tomar en poco. Y hasta usted puede decir, ¿usted quiere que yo crea en Jesús porque Él cambia el agua en vino? No, no, para nada, o sea, no es mi intención. No. ¿Por qué? Porque los que la presenciaron no creyeron. Entonces nosotros que escuchamos, pues ¿quién también? Solamente creyeron 6. Los discípulos que había llamado, nadie más. ¿Pero qué sí? Bueno, ya el que no. ¿Pero qué sí? Pues así como Él tuvo ese poder de cambiar ese agua en vino, pues tiene el poder de cambiar nuestros corazones, sea hoy, sea mañana, sea en 10 años, sea antes de morir, sea engorde, sea enfermo, pero Él tiene el poder para cambiar ese corazón duro. Si somos del Señor, llega el momento. Llega el momento.
Y bueno, pues eso de cambiar el agua en vino va mucho más allá. Porque eso es una pequeña muestra del poder del Señor para cuando Él vuelva en cambiar toda la creación. En pasarla por fuego, en purificarla, en transformar todo lo que ha creado. En unos cielos nuevos y en una tierra nueva. Y además de cambiar nuestros cuerpos de pecado, nuestros cuerpos de dolor, de cansancio, nuestras quejas, todo. Cuando Él vuelva y hacerlo semejante a su gloria. Mientras tanto, además de meditar, debemos hacer lo que al Señor le agrada, lo que está en su palabra. Y vemos que toda la vida de la verdadera Virgen María fue así. Ella vivió para agradar al Señor, no para agradarnos o no para agradarse a ella. Ella no mandó a que le agradaran a ella. No. Sírvanle, hagan todo lo que Él diga. Es decir, si que nos ven antes, todavía, si vio la parte 1, todavía le queda duda en cuanto a seguir a María. Pues hombre, no da. No da, porque es que en la Escritura no nos deja eso. Ella vivió para el Señor. Dijo a los demás que hicieran lo que dijera el Señor. Y al final de su vida hizo lo que el Señor le dijo. Con Juan. Entonces, ¿para qué matarnos la cabeza? Pelarnos las rodillas, orando a alguien que no nos escucha realmente? Porque es que ella no escucha. Ella murió, sí, y está felizmente en la presencia del Señor. Ella no está matando la cabeza de escuchar oraciones de nadie, porque es que no puede. ¿Ven? Ella está muy, muy, muy feliz, incluso mucho más de lo que estuvo cuando el Señor la usó para traer al Salvador, porque es que ahora está en la presencia del Señor. Y eso es muchísimo mejor. Entonces, es que no hay de otra. No hay de otra sino seguir a Cristo. Solamente en Él podemos encontrar lo que realmente necesitamos. Solamente en Él podemos solucionar el verdadero problema. Así que, bueno, realmente no queda de otra sino ir al Salvador, ir al Señor Jesucristo. Y en muchos otros pasajes se afirma de que no hay otro ser humano que pueda contactarnos con Dios, que pueda mediar desde la tierra con Dios, no, solamente Cristo. Solamente Cristo. Y solamente en Él la salvación es bien. Entonces vamos a terminar en oración. Amado Señor, ante ti venimos y te queremos agradecer porque en tu palabra nos deja la verdad de todas las cosas en las cuales hemos sido instruidos, en las cuales hemos escuchado, incluso en las cuales hemos crecido creyendo. Pero, según tu voluntad, según tu beneplácito, oh Dios, nos tienes hoy aquí y saber y conocer realmente cómo fueron los hechos. Saber también qué es lo que demandas de nosotros.
Te pedimos, oh Dios, que nos sigas sacando de la ignorancia, que seas tú instruyéndonos cada día más, que seas tú permitiéndonos conocerte cada día más, y también que seas tú permitiéndonos vivir conforme a ti te agrada, que seas tú poniendo en nosotros ese querer, ese anhelar, con todo nuestro ser, vivir para ti. Lo que nos queda de la Virgen María, la mujer que tú usaste para traer al Salvador, es que ella vivió para el Salvador. Pon en nosotros este sentir también, vivir para ti, que nos has tomado de las tinieblas a tu luz admirable, que nos has dado vida cuando nosotros andábamos muertos en muchos delitos y en muchos pecados. Guíanos, oh Dios, en tu camino y guíanos en tu verdad. En Cristo Jesús. Amén. Bien, iglesia, el Señor los bendiga y nos estaremos viendo el domingo. Amén.